Brother Jaime's got some Bibles here. Rápidamente vas a requerir una Biblia, es que si no traes una Biblia física, levanta tu mano para que el hermano Jaime te pueda dar una Biblia, para que le dé seguimiento a la palabra. Amén. Praise the Lord. So today I want to expand on what my wife taught on Wednesday. Vamos a seguir la enseñanza de lo que prediqué el miércoles. So Wednesday, my wife preached on, she asked if you have a relationship with the Holy Spirit. La predicación del miércoles es si tienes relación con el Espíritu Santo. Actually, to be exact, it was, do you know the Holy Spirit? Para ser exactos, el tema era si conoces al Espíritu Santo. So today I want to expand on our knowledge of the Holy Spirit. Vamos a expandir un poquito más el conocimiento sobre el Espíritu Santo. I want to speak on the third member of the Te Godhead. quiero hablar de quién es el tercer miembro de Dios. We want to introduce you Quiero introducirte to the Ruach HaKodesh. a Ruach HaKodesh. The Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. That is the Hebrew word for the Holy Spirit. Esa palabra se refiere al respiro del Espíritu Santo. The word Ruach means wind, breath, or spirit. Ruach quiere decir lo que es viento o el respiro, el suspiro, el soplo. The word Ha means the, and Kodesh means holy. Y Kodesh quiere decir que Él es santo. So I just think it sounds really cool when you say it in Hebrew, Y me right? encanta The cómo Ruach se HaKodesh. escucha en hebreo porque tiene tanto poder cuando dices de Ruach HaKodesh, My- hablando del el soplo del Espíritu Santo. And as I was sharing earlier, my family, Y okay, como when te I, compartía antes, when I was on my soapbox earlier, cuando te okay? estaba hablando de lo que sentía, Don't worry, I came off of it now, que ya okay? me quité de eso, ¿ok? All right. We need to have a relationship with the Holy Spirit. Tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Just to expand on what I said earlier Y para expandir lo que te compartí anteriormente and what I mentioned last week, y lo que mencioné la semana pasada. there's such a heavy atmosphere right now. Ahorita anda la atmósfera tan pesada. And many prophetic people, they mention that these times are tough. Y mucha gente que camina en lo profético ha mencionado de que estos tiempos son difíciles. And even if we push aside the spirit realm for a bit, just in general, these times are tough. Aunque tú pongas a un lado el ambiente espiritual, en general es un tiempo difícil para mucha gente. It's tough because the holidays are a reminder to many of loved ones that they've lost. Me refiero de que es difícil para muchos porque los días festivos les recuerdan a algunos sobre personas que han perdido. Friday El was, viernes, was the 1 year anniversary of my mother-in-law el graduating viernes to fue heaven. un año aniversario de que mi mamá se fue al cielo. And you know, the beautiful thing is when you have the Holy Spirit, Y lo bueno de eso es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, when you have a relationship with Him, cuando tú tienes relación con el Espíritu Santo, yes, of course you miss them, claro, los extrañas. but you're happy, you're at peace because you know they're in a much better place. Pero el Consolador te da paz, te da gozo porque te recuerda que están en un lugar mejor, They're in a much better place. mucho mejor que nosotros. They are no longer suffering. Ya no están sufriendo. As a matter of fact, my mother-in-law, Es más, mi suegra, as tiny as she was, tan chiquita como ella era, she is a giant up there ella es un gigante allá. because obviously she needed to be big to wear that huge crown, that huge reward that she got. Porque evidentemente ella tenía que crecer y ser como Dios la hizo en el ambiente espiritual Because para those of, poder usar la corona y lo que Dios había dado de recompensa en el cielo. because those of you that knew my mother-in-law, Porque ustedes conocían a mi suegra, you thought I was straightforward. pensaban que yo era derecho, pero ella era bien directa. Yes or no? You thought I was straightforward. Si tú piensas que yo soy directo, She would call you out on the spot. ella te decía como era de frente de él. No nonsense. No te You usaba know nada. why? ¿Sabes por qué? Because she knew her authority in Christ. Porque ella conocía su autoridad en Cristo. She wasn't about games and foolishness Ella no andaba con tonterías, or emotions ni and all that emociones, ni nonsense. juegos. She was about the Father's Ella business. estaba enfocada en el negocio de nuestro Padre. So yes, these times can be tough. Así es que yo sé que esos tiempos pueden ser I difíciles know para that algunos. Nydia lost her mom not too long ago. Yo sé que Nidia Okay? perdió a su mamá I know hace you lost your mucho. mom. Okay, there's Tú perdiste tu mamá. many of you that have had loss. Muchos de Okay? ustedes que han tenido Your pérdidas. stepdad as well. So many of you have lost people. Yo Okay, sé que todos ustedes han pasado por pérdidas y personas. I know that it's tough.
Yo sé que es Okay? difícil. We know it's not easy. Sabemos de que este tiempo no es It's fácil. okay if you're sad and you want to cry. Está bien si te Alright? sientes triste y quieres llorar. But you got to remember, we don't mourn like the Pero te world, recuerdo que tú no cargas el luto como lo carga el mundo. because we have the Comforter Porque inside tú of y us. yo tenemos al Consolador dentro We de have the nosotros. Comforter inside of Nosotros us. tenemos al Consolador dentro de nosotros. So yes, as sad as it is, and Así we que- may cry, Por muy triste que sea la situación y llores, it's not going to get us to the point where we're depressed, where we're suicidal, because that's what we see in these times. y no te debe llevar al punto donde caigas en depresión o pensamientos de suicidio, porque es lo que el mundo hace. And see, if you are having those Y feelings, si tú sientes eso, look, I'm going to address those of you watching online as well. Y también If you're hablo- having those feelings, les hablo a aquellos que me están viendo en línea. En línea. you need to get help. Si tú sientes esos sentimientos, requieres ayuda. Whether it's your pastor Sea tu pastor or someone outside the church, you need to get o help. alguien fuera de la iglesia, tú tienes que buscar esa ayuda. But I'm going to tell you, there's no greater help Pero no than hay- the Holy Spirit, No hay mejor ayuda que la del Consolador, que es el because He Espíritu is the Santo, Comforter. porque Él te va a consolar. He is the Comforter. Él te va a consolar. And trust me, in my line of work, I see death more than I like. Y créeme que en mi línea de trabajo veo mucha muerte más de lo que yo quisiera. There have been about 7 suicides, and I'm wondering if there's more now. But since Thanksgiving, there were 7 people that took their lives. Desde la noche de Acción de Gracias, aquí en El Paso se han registrado 7 personas que se han quitado la vida. That is what we're fighting, family. Y eso es lo que estamos peleando. That is what's in the atmosphere. Eso es lo que anda en la atmósfera. That's why many of us don't feel like coming to Por church. eso algunos de ustedes no sienten como que quieren venir a la That's why it's iglesia. hard for you to Por pray. eso batallan para orar. That's why it's hard to read your word for Por eso some. batallan para leer la palabra. Well, for some. Bueno, para algunos, Others ¿verdad? of you are just lazy. Algunos de ustedes simplemente tienen flojera. I have to say it, Tienen sorry. que decir eso. I prepared you beforehand. Te So. preparé desde antes de predicarte. But that's why a lot of people are struggling. Pero por eso muchos batallan. It's a spiritual fight, Es una guerra espiritual, especially in these sobre times. todo en esta temporada. That's why you need to be filled with the Holy Por Spirit. eso tienes que ser lleno del Espíritu Santo. You need to push through. Tienes que ir al Trust me, frente. Friday I did not want to go. Créeme que el viernes yo no The quería way I was ir. feeling the day Como yo me before, sentía el día anterior, I did not want to go. yo no quería I ir. felt I wasn't prepared. Me sentía que no estaba preparado. But thank God the Holy Spirit always shows Pero up. gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre se presenta. Thank God the Spirit of God, He is the one in control. Sabes, gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él está en control. And despite what you're going through, Y aparte de lo que estás pasando, let Him take the wheel in your life. déjate que Él tome el volante en tu vida. Have a relationship with Him. Busca la relación con Él. Love Him and honor Him. Ámalo, honralo. Speak to Him like He's your Háblale. best friend. Háblale como que es tu mejor amigo. Because He is. Porque lo es. Catherine Kuhlman, the great Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Everybody know who Catherine ¿Todos Kuhlman conocen quién fue was? esa mujer? Powerful woman of God. Dios la usó fuertemente. Used tremendously in healing, the Dios gift la of usaba healing. fuertemente en el don de sanidad. If you ever read up on Catherine Kuhlman, she said that she was in constant communication with the Holy Spirit. Si tú leías algo sobre Catherine Kuhlman, algo que ella compartía es que su comunión con el Espíritu Santo era constante. She said she would walk into the restroom, into the ladies' room, and people would see her, other ladies would see her, well, talking to the Holy Spirit, but it looked like she was talking to herself. Sabes, había gente que reportaba y decían que la veían caminar, por ejemplo, entrar al baño, y la gente que la veía hablando, parecía que estaba hablando sola, pero estaba hablando con el Espíritu And Santo. of course, what's the world going to think? Oh, this lady's crazy, you know, she's Lo que el mundo nuts. va a pensar cuando ve a alguien así es va a decir, esta señora está loca. That's the kind of relationship she had with the Holy Pero Spirit. ella compartía que ese era el tipo de relación que ella tenía con el Espíritu Santo. You know, I love, as a police officer, I love when they put me solo. Y sabes, como policía yo amo cuando me ponen a trabajar solo. Because that's when I tell the Holy Spirit, all right, Holy Spirit, it's just you and me today in that police car. Porque Come cuando on. andamos en esa patrulla yo le digo, ahora sí somos solamente tú y yo, Espíritu Santo. I'm not solo because I got to strap in that other seatbelt because the Holy Spirit's in there with Y me. en realidad Come no on. estoy trabajando solo porque tengo que poner otro cinturón porque el Espíritu Santo va conmigo. And that's what we want you to understand, church. Y es lo que yo quiero que tú You have entiendas. to have that kind of relationship with the Holy Spirit Tienes que crear ese tipo de relación con el Espíritu where you Santo, speak to Him. donde tú le hablas. You cry to Him if you have to. Tú le lloras a él si tienes que You llorar. share your Le frustrations, compartes su frustración, whatever you're going through. todo lo que tú estás enfrentando. He's the comforter. Él es el consolador. That's why Jesus said He had to go so He could send the comforter. Por eso Jesús dijo, yo tengo que irme, es necesario que yo me vaya para dejarte el consolador. And we'll get into the scriptures here in a bit, okay?
Y ahorita vamos a leer un poquito más la escritura. It's imperative that we know the Holy Spirit. Pero lo que es imperativo es que tú conozcas quién es el Espíritu Santo. One of the worst things that we can see right now in the body of Christ, Lo peor que tú puedes ver ahorita en el cuerpo de is Cristo that there are some that don't even mention the Holy es Spirit. que hay tanto que ni siquiera menciona el nombre del Espíritu Santo. Yes or no? ¿Acaso I no lo know es? you all have seen it. Yo sé que ustedes lo han visto. They never even mention His No name. mencionan el nombre del Espíritu Santo. They forget Se les olvida. that the Holy Spirit is the one who raised Christ Jesus from the dead. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. And I've said this before, but Y Jesus, te lo he dicho antes, pero Jesús, think of the most elegant car in the world. piensa que Right? Jesús es como, por ejemplo, ese carro más elegante del mundo. Fanciest, most elegant, awesome car. Lujoso, hermoso, bello, perfecto. Beautiful, powerful machine, right? Poderoso. Well, what powers that machine? ¿Y qué poder The carga ese carro? Holy Spirit. ¿Qué The poder carga Holy ese carro? Spirit Es is el the fuel Espíritu Santo. that powers Christ. Y el Espíritu Santo, haz de cuenta que es la gasolina que le da el poder a ese carro que es el Espíritu Santo. That is why Jesus Por eso Jesús had to get baptized by water by his cousin John the tuvo Baptist. que ir primero a ser bautizado en agua por su primo Juan Bautista. He comes out of the water. Sale del agua The Holy Spirit descends over him y el like a Espíritu dove. Santo empieza a descender sobre él como en forma de paloma. And then you hear the Father speak. Y escuchas cuando Dios el Padre habla This is my beloved Son, y dice, este es mi Hijo amado, in whom I am well pleased. en el cual estoy contento con él. Then where does the Spirit lead Jesus? Y después de ahí, ¿dónde lleva el Espíritu a Jesús? Into the Lo wilderness. lleva al desierto. Where is the Spirit going to lead you all? Entonces, ¿a dónde te va a guiar a ti el Espíritu? There's your wilderness out there, Allá right there. afuera está tu That's desierto. why you need to be like Jesus. Por eso tú tienes que ser We como all need to Jesús. be like Him Tenemos que buscar ser como and Jesús rely on the Holy y Spirit solamente ser llenos del Espíritu to Santo resist the enemy's para attacks, resistir los ataques del to enemigo, resist all this heaviness that's in the air, para resistir toda esa pesadez que anda en la to atmósfera, resist all this negativity and spirit of death that's out there. toda negatividad y todo espíritu de muerte que anda afuera. Not getting into your little bubble or your little shell and hiding away. No entrar en tu burbuja o esconderte, That's exactly what the enemy wants you to do. porque es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Isolation, hear me out. Isolation is dangerous. La aislación es algo peligroso. Amén. Yes, run to the secret place. Sí, Yes. créeme, corre al lugar secreto, al aposento. Yes. But if you're running just to hide, Pero si estás corriendo con la intención de esconderte, that's dangerous. es un peligro. Gotta be careful with Por it. eso ten mucho cuidado. Because the enemy whispers. Porque el enemigo susurra. He is that snake Él es esa víbora that wants to whisper those condemning words in your ear. que quiere hablar palabras de condenación en tu oído. Gotta be careful with Por that. eso ten mucho cuidado. That's why it's important that we gather with the Por eso brethren. es importante que te juntes con tus hermanos. It's important that you get refreshed on Que te Wednesdays. refresques los It's miércoles. important that you come to prayer night, Es importante que vengas a la noche de oración, which many of you don't. los cuales muchos no It's vienen. important that you attend Bible Es studies. importante que vayas a los estudios de Biblia. Not only when I tell you, No solo cuando yo te diga. because yeah, I can say it and then all of a sudden we get a good turnout on Monday, Porque lo puedo decir yo y luego viene but lunes. then after that, what happens? Pero si no le recuerdo, ¿qué pasa después? You're lacking a relationship with the Holy Les Spirit. falta la relación con el Espíritu Santo. Plain and simple. Simple. Now I want to read to you what it says in Genesis 1:2. Rápidamente quiero leer lo que dice en Don't go there, Génesis just write it 1:2. down. Solamente apúntalo. Genesis 1:2, okay? Génesis 1:2. It says, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters." Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Praise the Lord. So, guys, okay, one more. Genesis 1:26. Génesis 1:26. It says, Repite conmigo. "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness." Notice the plural, our. Entonces ahí en el principio, ahora estamos en Génesis 1:26,
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta? Dice, a nuestra semejanza. This is for those that like to question the Godhead, Esto es para aquellos que cuestionan lo que es Dios, or what's better known as the Trinity. o conocido como muchos mencionan la Okay, you Trinidad. have Genesis 1:26. I'm going to read it again. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." Y te lo repito porque es importante conocer la palabra de Dios como Él lo explica. Dice claramente Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. No dijo voy a hacer, dijo hagamos en conjunto al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. And yes, this is a direct shot at the oneness movement. Y esto es un mensaje también para aquellos que creen en ese The movimiento ones del that uno. say it is only Jesus. Los que dicen que solamente es Jesús. Well, then he was using bad grammar there. Entonces si dices que solamente es Jesús, usaron algo Right. equivocado o lo escribieron mal If aquí. it was just Jesus, he used very bad grammar there. Si solamente fue Jesús, solamente lo pusieron mal aquí en la Because it Biblia. should say, then God said, Jesus said, let me make man in my image according to my likeness. Para que aquellos que no That would be creen, the correct way to say it. para aquellos que no creen en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que solamente creen que es Jesús, hubiera sido escrito diferente, porque dicho entonces Dios dijo, o Jesús dijo, voy a hacer al hombre, pero no está escrito así. La palabra dice claramente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. 1 John 5:7. Don't go there. 1 Primera de John Juan 5:7. 5:7. In the real translations of the Bible, like good translations, King James, New King James, it says that there are three that bear record in heaven: Father, Son, Holy Spirit, or better yet, Father, Word, and the Holy Spirit. Entonces la palabra de Dios dice en Primera de Juan 5:7. 1 John 5:7. 5:7 dice que porque hay tres que tienen registro en el cielo, Amen. mencionando el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Okay, don't forget that the Holy Spirit was there from the beginning, Te quiero with the recordar, Father and with the Son. te recuerdo que el Espíritu Santo estuvo desde el principio con el Padre y con el Hijo. And I love what it says in Genesis 1:2, that the Spirit of God was hovering over the waters. Y algo que tú leíste aquí, lo que dice Just imagine. inicialmente, Génesis 1:2, que dice, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. They say they've discovered maybe 5% of what's in the ocean. Y dice que solamente han descubierto si acaso 5% de lo que es el mar, las aguas. Now, if you guys have seen that movie, The Meg, it's kind of scary, right? ¿Se ha visto la película de El tiburón grandote del Meg? What the heck is down there that has not been discovered, Así que right? se cuenta simplemente con esa película que es tanto que hay al fondo del mar que aún no se ha descubierto. And then we start talking about spiritually, the marine kingdom. Y ahora hablando espiritualmente del reino marino. But I love that the Spirit of God was hovering over the waters, Pero claramente dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, reminding what is down there recordándonos de lo que está ahí abajo. that God is supreme over all creation. De que Dios es supremo sobre toda la That it creación. doesn't matter if there's a Leviathan in there. It doesn't matter if there's a Meg, if there's a whatever down there. That the Spirit of God is supreme over all that. Que no importa que haya un leviatán, que haya lo que haya bajo la faz de las aguas, no importa lo que haya, Dios es supremo. We must make sure to give the Holy Spirit His place. Tienes que recordarte siempre dar al Espíritu Santo su lugar. As I've already mentioned, build a relationship with Him. Te lo mencionaba anteriormente, crea una relación con We Él. have to love Him and worship Him. Tienes que amarlo, tienes que adorarlo. And I know, let me address the question you're thinking right now. Y yo sé que hay una pregunta que tienen en mente. Oh, but it's confusing. Who do we pray to? Do we pray to the Holy Spirit? How do we do this? I know many of you are thinking that. Y yo sé que muchos han pensado esto. Bueno, pero hay confusión. ¿A quién le oro? ¿Le oro a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo? Don't get religious about it, Y no entres en religiosidad. okay? When you pray, it's easy.
Cuando tú ores, you pray to God the Father tú oras a Dios el in the Padre name of en el nombre de Jesus. Jesús And it's by the power of the Holy y Spirit. por el poder del Espíritu Santo. And you can pray to the Holy Spirit Y tú directly puedes orarle, hablar directamente al Espíritu Santo, because He is the Spirit of God. porque Él es el Espíritu de Dios. He's the Spirit of the Father and the Son. Él es el Espíritu de Dios y el Padre te revela quién es And Jesús. let me remind you that there's only one unforgivable sin. Y te recuerdo que solamente hay un pecado que no tiene perdón, That's blasphemy against the Holy Spirit. lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. And you know how I can guarantee that none of you have committed that? ¿Y saben cómo les puedo garantizar de que ustedes no han cometido This should ese put a pecado? huge smile on your faces. Esto de darte una gran sonrisa. You know how I can tell that you all have not blasphemed the Holy Spirit? ¿Saben cómo yo sé que ustedes no han blasfemado el Espíritu Santo? Because you're here. Porque están aquí, Because you're here. porque veniste. You know what that tells me? ¿Sabes qué me dice? That you believe the Me gospel. dice que tú crees en el You believe Evangelio. in the name that is above Tú every crees name. en el nombre sobre todo You nombre. believe in Jesus Christ the Almighty as your Lord and Tú Savior. crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Therefore, you have not committed Por blasphemy eso against no has the Holy cometido Spirit. la blasfemia contra el Espíritu Santo. Let me give you a quick little lesson here. Y te quiero dar una lección aquí. The Los Pharisees, fariseos. they saw what Jesus did back then. Ellos vieron con sus ojos lo que Jesús hizo They en aquel knew. entonces. Listen, this is the key. They knew Escucha, ellos sabían. that Christ was operating in the power of Almighty God. They knew it. Ellos sabían de que Cristo, Jesús, estaba operando por el poder de Dios. But because of their pride, Pero por su orgullo because propio, of their religious mindset, por su mentalidad religiosa. that is why religion is so dangerous. Por eso es que la religión es tan peligrosa. They rejected Christ because of that, Rechazaron a Jesús a causa de eso, knowing He was the Son of God. sabiendo de que Él era el Hijo de Dios. Therefore, they committed the unforgivable sin Por eso ellos hicieron ese pecado que no tiene perdón. by rejecting the King of Kings. Al rechazar al Rey de Reyes They blasphemed the Holy Spirit. y blasfemaron al Espíritu Santo. That is blasphemy against the Spirit. Ese es el ejemplo de una blasfemia contra el Espíritu Santo. You're welcome. You guys should be smiling, you know. Es para que tengan una gran But trust me, I was sonrisa. like that too. Oh my God, have I blasphemed the Holy Spirit? Porque Oh créanme, man, yeah, it puts fear in you. yo siempre andaba caminando, ay Dios mío, ¿acaso he blasfemado al Espíritu Santo? ¿Acaso? Y con esa mentalidad te entra un temor. No, saying stupid, ignorant words is not blaspheming the Holy Spirit, Y okay? decir palabras ignorantes no es blasfemar al It Espíritu is Santo. when you act like the Es Pharisees. cuando tú actúas como los Let me fariseos. take the word Pharisee out now. Deja quito la palabra fariseo. Let's just say it's a person, Vamos a and decir they una know the persona. truth. They have been preached to. They know that Jesus exists. They have felt His power, and yet they reject Him. Te voy a hacer de ejemplo. Lo que es un ejemplo es, supongamos, una persona que ha conocido a Dios, de que ha recibido a Jesús, pero se aparta, sabiendo todo, haberlo aceptado, haberlo conocido, haberlo sentido, y se aparta ya con ese conocimiento y empieza a rechazar todo lo que es la palabra de Dios. They've tasted of the goodness Probaron de lo of bueno Christ, de Jesús, of the Holy del Spirit, Espíritu Santo, and they reject Him. y lo rechazaron. That's blasphemy against the Esa es Holy una Spirit. blasfemia contra el Espíritu Santo. And if that's anybody online, Y si estás alguien en línea, it's not too late. no es demasiado You tarde. need to repent of that. Arrepiéntete de eso. You need to repent Arrepiéntete and turn back to the Almighty God. y regresa a Dios There's still Todopoderoso. time for you. Todavía hay tiempo para ti. Now, of course, this leads into other discussions, right? We can stay here for hours. A esto nos puede llevar a muchas pláticas y nos vamos a quedar aquí por muchas It horas. could lead us into predestination, right? Hablar también de ser predestinados. Remember the book of Ephesians, right there in Ephesians 1, it says, God selected us from the foundation of the world. Efesios 1 nos menciona cuando, como dice que que Dios nos ha predestinado desde la fundación de la tierra. Without getting too much into that, I'll save that preaching for another day. Sin entrar mucho en detalle, I believe that there are some yo siento que hay algunos that are predestined to go to hell, de que son predestinados hasta ir al infierno, that will not be saved. que no serán salvos. We do our part. Nosotros hacemos nuestra parte We try to give them the gospel. y tratamos de compartirles el evangelio. We try, and you know, many times we're beating a dead horse, right? Y a veces estás ahí básicamente It's golpeando ese... frustrating, right? Y te frustras porque estás diciéndole y diciéndole. But ultimately, they have to make the Pero al decision. final del día tienen ellos que aceptar. That's the beautiful thing about our God, Y eso es lo bueno de nuestro Dios. that He has given us free will De que Él nos da libre albedrío to choose life or para death. escoger o la vida o la muerte.
Judas, Judas, he was predestined for él hell. fue predestinado para irse al infierno. He was predestined for Él fue hell. predestinado para ir al infierno. Don't fall into those lies and those false doctrines going, look at that microphone cutting off, right? Es que no Yeah, the caigas en enemy doesn't want me mentiras, saying this. no Okay. caigas en Not a mentiras problem. de Satanás o doctrinas que salen. All these people that come online, please be careful of what you listen to online. Te quiero dar advertencia que tengas cuidado lo que escuchas en línea. Some of these guys, I wish I could give them a virtual smack upside the head. Algunos de You know? ellos quisiera darles una cachetada virtual. I tell a lot of these false prophets they need to shut their Y mouths. sobre todo los profetas falsos decirles que se callen ya. And you know, Jesus said that these days would come. Porque Jesús nos advirtió que vendrían estos tiempos. That deception would come. El engaño aumentaría. But there are some that say, well, maybe Judas repented and he made it in. Y muchos que predican y dicen, quizás Judas se arrepintió y entró al cielo. No, negative. Judas was bought and paid for. Claramente la palabra dice que Judas fue comprado. And remember what the word says in Acts, that when his body fell on the ground after they cut him down, what happened to his body? His guts literally exploded, and that ground became cursed because of what he did. Entonces lo que dice el libro de Hechos, que cuando Judas fue y se ahorcó, dice que cuando su cuerpo cayó al piso, básicamente se deshizo en todo su cuerpo se deshizo. Cayeron sus entrañas en el piso, fue algo horrible. A causa de eso, esa tierra fue maldecida. Does that sound like he made it into you? ¿Acaso te menciona como que entró al Oh, cielo? what you learn from reading your word, right? Lo que aprendes cuando conoces la palabra de Praise Dios. the Lord. Gloria a Speaking Dios. of the word, let's go to John 14. Hablando de la palabra, vamos a Juan 14. Let's get into 15 through 17. Vamos a leer del 15 al John 17. 14, 15 through 17. Juan 14 del 15 al 17. Everybody still with me? ¿Están conmigo? I see some of your all's eyes getting a little heavy. Los veo con un poquito de pesadez. Stay with me. Dense We're going to go despiertos. long today. Vamos a ir. I'm going to start preaching now. That was just my intro, Vamos a ver okay? la introducción. So voy a here we empezar a go. predicar. Come on, you got to be excited for the Holy Spirit. Quiero que estén You got to be contentos. hungry for the Spirit of God. Hambre You del got to be Espíritu de Dios. thirsty. Tienen que tener You got to sed. come to church and you got to say, Lord, my soul longs for you. My soul thirsts for you, Lord. Tienes que venir a la iglesia con hambre, con sed y llegar a la iglesia y decir, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene hambre, quiere todo de ti. Some of you get more hungry and thirsty for the foolishness of this world. Algunos de ustedes tienen más hambre y más sed por las tonterías de este mundo. We got to be hungry and thirsty for Almighty Pero God. tenemos que tener hambre y sed solamente por Dios The poderoso. only thing that will satisfy your soul. Lo único que va a satisfacer tu alma. You know, many are trying to satisfy their soul right now. Muchos ahorita buscan cómo satisfacer su alma. You know, let me share this. I'll make myself vulnerable now. Te voy a ser vulnerable para ti. I like this season. A mí me gusta esta I temporada. like the lights. I like the trees. I like all of A mí that, me gustan right? las luces, me gusta todo eso. But it doesn't satisfy my soul like it used to. Pero no satisface mi alma como lo hacía It antes. doesn't satisfy me like when I was a kid and this was my favorite time of the year. Y no me satisface ahora como cuando yo era niño y era mi mejor temporada del año. As much as I love watching Home Alone and Elf and all these cool Christmas movies, Por mucho que me encanta ver todas las películas de Navidad, it doesn't satisfy me. no me trae satisfacción. You know, the sports, I actually watched the Cowboy game on Thursday. ¿Sabes? Vi el juego de los Cowboys. Well, I was on the couch practically like, ugh, not feeling good, right? Estaba en el sillón ahí, no me sentía bien. But I got to watch the game, and yeah, they lost, but it was a good game, Pero me right? senté, perdieron, pero fue buen juego. But that doesn't satisfy my soul. Pero eso It no trae doesn't satisfacción satisfy a mi me. alma. The No only me thing trae that satisfacción. satisfies me Lo único que me trae is being in satisfacción His presence, estar en is su being in presencia, His glory, estar en is su gloria, gathering with the es brethren, unirme con los hermanos, sharing the Word of God. compartiendo la palabra de Because Dios. Romans 10:17 tells us Porque Romanos 10, that faith comes by hearing, la fe viene por el and oír, hearing by the Word of y el God. oír por la palabra de Dios. This is what satisfies my soul. Esto es lo que trae satisfacción a mi alma. This should satisfy your Y soul. esto debe llenar tu alma. At least I hope it does. Espero que por lo But menos some lo of you are haga. looking at me like I'm crazy. Porque algunos me ven como que estoy loco. I am crazy. Sí, estoy loco. I'm crazy for Him. Estoy loco por él. Amen. Amén. I don't care how foolish I look. No me importa qué tan I'm necesario crazy for sea. the Lord. Estoy And loco you por gotta él. be crazy Y for the tienes que Lord. estar loco por You Dios. gotta get radical in these Tienes que times. ser radical en esos tiempos. You gotta be radical Tienes right que now. ser radical ahora. Instead of, oh, I'm so depressed. En vez de estar deprimido.
Life is so tough. La vida es tan difícil. I can't afford Christmas gifts this year. No puedo comprar regalos de Navidad este año. Who ¿Qué cares? importa? You know the best gift you can give El them? mejor regalo que tú puedes dar. Preach the gospel to them. Predícales el Give them a evangelio. Bible. They're really Dales una inexpensive. Biblia. No cuesta mucho. Right? See, we as humans, we stress about the stupidest Sabes, things. como humanos nos estresamos sobre las tonterías. Sorry, can I use the word stupid or did I scare the religion out of some of you? ¿Puedo usar las palabras estúpidas o se van a sentir religiosos? Man, you see, our focus is off. Lo que quiero que vean es que nuestro Our enfoque eyes está got to be on Tus Jesus. ojos tienen que estar en Jesús. We got to be filled with God's Tienes que Spirit. ser lleno del Espíritu de Dios. We're too filled with the flesh. Y somos llenos más por la carne. Oh boy, here we go. Come on. All right, I'm going to look at the clock on this one. I haven't done this in a while. No lo he hecho con tiempo. Get your eyes off the problem. Quítense los ojos del problema. We know your marriage is struggling. Yo sé que tu matrimonio We está know batallando. your children are acting up. Sé que tus hijos We se know portan that mal. you've been sick. Yo sé que estamos enfermos. Stop focusing on that Deja de enfocarte and en focus eso. on the Holy Spirit, the Comforter, the Healer, the Deliverer, the one that can get you through El these storms. liberador, el que te puede sacar de estas tormentas. We all have problems. Todos pasamos por problemas. If you have problems, come up here and line up. El que tenga un problema, venga y póngase de línea aquí I'm enfrente. going to be right there with you Y me voy a poner ahí contigo. because we all have problems. Porque todos enfrentamos problemas. Stop focusing on the Pero problem. déjate de enfocar en el problema. Crying and whining about it El is not llorar going to y get you through it. quejarte no te va a ayudar. Pay attention, I didn't look at anybody. Pon atención, date cuenta que no había nadie. This is where that awkward silence comes in. Es donde se quedan todos serios. This is a good moment to transition into the scripture. Ahora sí, vamos a transicionar a la escritura. John 14, beginning in verse 15. Juan 14, 15. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive. Oh, that's key right there. Whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him. You know him. You know him. Power of the gospel. You know him. For he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Amen. Vamos a leer del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: si me amas, aquí está hablando Jesús, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este será el Espíritu de verdad, el cual el mundo, escucha, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero tú, nosotros, aquí, todos, en el poder del Evangelio, le conocéis, porque mora con nosotros y estará en nosotros. That's why this world is a mess. Por eso este mundo es un desastre. I'll say it in kinder terms. That's why this world is all jacked up. En tus palabras, por eso este mundo está fallando, Because they lack the Holy Spirit. porque les falta el Espíritu Santo, Because they don't have the Spirit of God living inside of them. porque no tienen el Espíritu de Dios que vive dentro de They ellos. don't have wisdom of the Holy Spirit Ellos of Almighty God. no cargan la sabiduría de Dios, que es el Espíritu que viene por el Espíritu Santo. That's why this world's all jacked Por eso up. este mundo está como está. And guess where the enemy wants you? ¿Y dónde crees que el enemigo te quiere? He wants you to be right behind these Y el people. enemigo quiere que estés igual que el mundo. That's why he puts you in your flesh. Por eso quiere que tú operes en tu carne. That's why he gets you to be emotional. Por eso se In a enfoca bad way. en tus emociones, pero me refiero malas. Because if he gets you in your flesh, Porque si él te hace que te enfoques en tu carne, remember the flesh and spirit, they're contrary to each te other. recuerdo que la carne y el espíritu son enemistad. He wants to get this El enemigo quiere tu mente. under the control of the flesh Él and not quiere the que esté bajo spirit. el control de la carne y no del If espíritu. you allow that to Y si happen, tú permites que pase eso, the enemy's won. el enemigo te va a ganar. And that's why you're going to continue having Y problems. vas a seguir teniendo problemas.
There has to come a point where you say enough is enough. Tienes tú que llegar al punto que digas, ya basta. Those that walk in the Spirit, Todo aquel que camina en el you're Espíritu, going to do something about it. vas a hacer algo al respecto. Instead of pouting and going and hiding, En vez de correr y esconderte, you're going to say, you know what, I think I need to enter a fast. tú vas a responder y vas a decir, ¿sabes qué? Tengo que entrar You en un know what, I ayuno. need to start doubling my reading of the Word. ¿Sabes qué? Voy a dobletear mi tiempo de leer la You palabra. know what, instead of praying 30 minutes, I need to pray an hour a En day. vez de orar solamente 30 minutos, me voy a You know encerrar what, y orar una hora o I más. need to pick up the phone and call my pastor. Tengo que levantar mi teléfono y llamar a mi pastor. Or I need to call, one of the elders of the church. O a alguien de la iglesia. Or a brother in O un Christ. hermano en Cristo. And tell them, hey, you know what, I've been feeling really bummed out. Y decirle, ¿sabes qué? Me siento I'm going agüitado. through problems. Estoy pasando por problemas. Hey, can we go grab a coffee at McDonald's or something and ¿Puedes let's ir just talk? conmigo? Vamos a Yeah. tomarnos un café, a matarnos y vamos a platicar. Let's talk the word or something, Pero vamos a right? hablar de la palabra. I'm giving you solutions here, Te estoy family. dando soluciones, That's what familia. spiritual-minded people do. Eso es lo que hace una gente que camina con espíritu. The con problem is that espíritu. many think because you're spiritual-minded, you walk in the Spirit, it means you're like floating on a cloud. And you're never gonna go through any problems. El problema es que muchos que piensan que caminar en el espíritu es como que vas sobre una nube y nunca vas a pasar por problemas. Oh, I wish it was like that. Qué fácil sería así. Do you? Yes. I wish it was like that. Yo quisiera que así fuera. No, it's not like that. Pero no funciona Okay. así. But people who are spiritually minded, Pero la gente que tiene la mentalidad espiritual okay, they're going to lean on the Holy Spirit. se van a agarrar del Espíritu They're going to Santo. go to the secret place. Van a entrar a su aposento. They're going to be quiet. Van a estar callados. That's the thing too, some of you talk too much in Otra prayer. cosa, algunos hablan demasiado en oración. Let me look at the Deja hablar el reloj. Many times when the Spirit of God is moving here in church, Muchas veces cuando el Espíritu de Dios se está moviendo aquí en la iglesia, I just want to go up to some of you and just put my hand gently on your shoulder quisiera ir con algunos de ustedes, poner mi mano sobre sus and hombros just say, y decirte Psalm 46:10. Salmos 46:10. Be still Quédate quieto and know y conoce that I am God. que eres Dios, His sheep hear His voice. porque sus ovejas escuchan su voz. You don't need to yell. No tienes que gritar siempre. We don't need to be hyper Pentecostal. No tienes que ser pentecostales hiperactivos. All that stuff is good. Todo eso es bueno. Don't get me wrong, it's good. No me confunda lo que les estoy diciendo, todo eso es bueno. But you have to learn to recognize how the Holy Spirit is moving. Pero tienes que reconocer cómo es que el Espíritu Santo se está moviendo. You guys get what I'm saying? ¿Entienden lo que les digo? Let me ask you this. Déjenme hacer otra pregunta. Many times you see me yelling and just, Muchas veces me ves gritando, Worship. predicando. How do you ¿Cómo see me me ves? most times? ¿Cómo me ves más de yeah, veces? I'm moving, A right? veces estoy But moviendo, si estoy yendo para acá y para allá. generally I'm praying under my breath. Generalmente yo estoy orando bajo mi suspiro I don't need to yell y yo no tengo que gritar All this. o esto o aquello. That's cool if that's you, Si but tú así adoras, está bien. you need to learn to move with what the Spirit is doing. Lo que quiero que hagas es que te muevas como el Espíritu se está moviendo. Because a lot of times that can be the flesh and emotions, not the Spirit. Porque muchas veces puede ser que sea tu carne, tus emociones y no el Espíritu. That's right. Not any of you here, okay? Y no me refiero a alguien aquí, It's a ¿ok? church down the street. La iglesia que está al fondo de la But calle. there are some that believe that if you're not yelling, if you're not warring in tongues and doing, you're not in the Spirit. Pero hay iglesias que piensan de que si tú no estás gritando, si no estás hablando en lenguas, si no estás peleando, si no estás hablando de cierta manera, no estás caminando en el Espíritu. Wrong. Y es una equivocación. I want to share this. Y te comparto You esto. guys know who Eric Gilmore is? ¿Saben quién es Eric Gilbert? Love that man of God. He's awesome. Anyways, he shares. I've heard him share this before. Lo he escuchado que él ha compartido esto antes. He was a new believer, right? Probably about Era a year in. un nuevo creyente. So he says that he's in the car traveling with his spiritual father at the time. Dice que él iba en su carro, iba manejando, viajando con su padre espiritual. And listen to this. The man of God is driving. Dice que su pastor iba manejando. And all of a sudden he looks to Eric and he tells him, hey, I think we need to pray. Y de repente voltea y le dice a Eric, ¿sabes qué? Siento que tenemos que orar. So he says, okay. And Eric starts going off like in tongues of war and all this, right? Y después se voltea y Eric empieza a orar y empieza con lenguas a gritar. He says the man of God's just driving and looking at him, drinking his coffee. Y dice que el pastor va manejando y va tomando su café. And then you done? Y que dice, ¿ya acabaste? Okay, let's pray now. Y le dice, bueno, vamos a orar. So Eric's like confused. Y Eric está confundido. All of a sudden the man of God, he just starts to say,
Jesus, I worship you. Y el pastor le empieza a decir, Jesús, escucha cómo dice, Jesús te amo, I worship you. te adoro, I glorify te you. glorifico, I praise your mighty name. adoro tu nombre precioso. He just gets into adoration Y empieza a adorar al Señor. and just starts glorifying Y empieza a Jesus. glorificar a Jesús. And Eric said that at that moment, Dice Eric, en ese momento, the Spirit of God came in el Espíritu de Dios vino powerfully into that car. poderosamente a ese carro. Simply by the man of God Simplemente porque el pastor being in quiet adoration to the Lord. estuvo en adoración silenciosa a nuestro Dios. Are you hearing what I'm saying? Escucha lo que te estoy diciendo. We got to learn to move by the Spirit. Tú tienes que aprender cómo moverte con el There's a time to Espíritu. get loud Hay and all that. momentos que Hyper Pentecostal, Te right? va a mover en forma pentecostal, Not all the time. pero no tiene que ser siempre igual. And I'll share my heart now. Y te voy a abrir mi corazón ahora. Many of the best times in my secret place that I've had, Muchos de los mejores tiempos que yo he tenido en mi lugar secreto, I said very few words he in dicho prayer. muy pocas palabras en esa oración. It was me and the Holy Spirit Fuimos connected. yo y el Espíritu Santo conectados Those were some of the best prayers I y had. han sido las mejores oraciones que yo he tenido. That's when I have felt His Spirit Ahí tremendous. es donde he sentido su Espíritu You poderosamente. got to learn to move that way. Y tú tienes que aprender a moverte de esa manera. Not any of you here, of course. Y no me refiero a nadie aquí presente. Or maybe it is. I'm looking at the clock. Yo estoy viendo el reloj. Just trying to help you out here. Yo solamente les quiero ayudar esta All manera. right? Just some constructive criticism. Solamente quiero corregir algo aquí con ustedes. Jesus lives in us Jesús vive en cada uno de through the nosotros Holy Spirit. por medio del Espíritu The Santo. Holy Spirit is the one who reveals Jesus to El us. Espíritu Santo es quien te va a revelar quién es Jesús. He is the Spirit of truth. Él es el Espíritu de verdad. Oh, here we go. If you're a liar, Si tú eres un mentiroso, if you lie, si tú mientes you're constantly lying, y constantemente estás mintiendo, either you don't have the Holy Spirit o no tienes el Espíritu Santo, or you're grieving the Holy Spirit. o entristeces al Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. And what does the Word of God say about liars? ¿Y qué dice la palabra de Dios de los mentirosos? Liars will not inherit the kingdom of God. Dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Write this scripture down. Romans Apunta esta 8:16. escritura, es Romanos 8:16. Romans 8:16. I'm going to read it to you in the Amplified Version. Romanos 8:16. Romans 8:16. I'm going to read it in the Amplified. It says, "The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit, assuring us," listen to this, "that we believers are children of God." El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Since like 3 of you caught that, I'm going to read it again, Yo okay? creo que lo Romans 8:16 Amplified. "The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit, assuring us, for all you who doubt your salvation all the time, assuring us that we believers are children of God." 16 dice, el Espíritu, ¿te das cuenta? El Espíritu está en mayúscula. Por eso dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nuestro espíritu está en minúscula porque somos menores. Dice de que somos hijos de Dios, somos confirmados hijos de Dios. Para todo aquel que cuestiona si son salvos. There are many in the body of Christ that always walk, it's like they're walking on eggshells. Y hay muchos en el cuerpo de Cristo que caminan, que parece que van caminando Oh, I sobre can't go that way or I'm going to lose my salvation. alfileres, van con temor, que no puedo ir para allá, no puedo ir para acá. ¿Por qué? Porque voy a perder mi salvación. There's one thing with living righteous and holy. Una cosa es que tú vivas con santidad Another thing is y being justicia, legalistic. y otra cosa que te muevas legalista. We don't want to be legalistic. Aquí no quiero que se mueva lo legalista. Okay?
you know that you are saved. Tú sabes de que tú eres salvo. If the Spirit of God is in you, Si el Espíritu de Dios it's está dentro de operating ti, in you, opera dentro de ti, you love Jesus y tú above everything amas a else, Jesús sobre todo, that you have nothing to fear. entonces ahí no tienes nada que temer. If the doors to sin are closed, Si tú le has cerrado la puerta al pecado, all of that is closed. tienes todo cerrado al You love the pecado, Lord. amas a Dios, You're making your best effort day to day to be a good human being. haces tu mejor esfuerzo día a día a ser un buen, You are on Una buena persona. you are on the right track. entonces quiere decir que vas en un buen camino. Too many in the body of Christ walk on Demasiados. eggshells. Hay demasiados en el cuerpo de Cristo que caminan como si fueran sobre Let me alfileres. further expand on Romans 8:16. Y quiero expandir un poquito más en Romanos 8:16. Okay, pay attention to this. Escucha esto. Some of you are getting heavy there in your chairs. Algunos se me están durmiendo ahí. I rebuke every spirit of heaviness now in the name of Jesus. Reprendo todo espíritu de All pesadez spirit en of el nombre de heaviness Jesús. out of this house right now in the name of Todo Jesus. espíritu de pesadez And by the fuera blood de of esta Jesus casa. Christ. En el nombre de Jesús y por Stay la sangre de focused. If you got to Jesús. stand up and do jumping jacks, and do them. Quédate enfocado, tienes que levantarte Don't y levántate. Don't miss what the Spirit of God is telling you today. No pierdas lo que el Espíritu de Dios te habla el día de Let hoy. me further expand on Romans 8:16. It provides us internal assurance, meaning that the Holy Spirit provides an internal spiritual experience that brings certainty and peace about one's position as a child of God. It's right there in the notes. Entonces aquí en Romanos 8:16 es importante que tú entiendas que te debe de dar una aseguranza interna, que el Espíritu Santo te llena internamente y te da esa experiencia espiritual para poderte traer la paz y tu posición como hijo de Dios, tu identidad concreta en Dios. Y esa es la conexión que vas a tener con Cristo, la aseguranza que es arraigada en el trabajo que ya Cristo hizo aquí en la tierra, cuando Él creó y estuvo con nosotros, para que estés liberado de toda condenación. Okay, she read the next point before I did, but that's the next one I was going to jump to. It reaffirms our connection to Christ, meaning the assurance is rooted in the work of Christ and the reality of being a new creation in Him, free from condemnation. My family, if you are feeling condemnation, Si tú sientes condenación, that is not the Holy Spirit. eso no viene del Espíritu Santo, That is the enemy. eso viene del enemigo. Romans 8:1 tells us, Romanos 8:1 nos dice, there is therefore now no dice, condemnation por eso es que ya no hay condenación to those who are in Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo. And that's why I love the King James and New King James, Y because por eso- other translations cut this next part out of Por eso the me scripture. encanta la Nueva Reina Valera y Reina Valera, porque otras traducciones te cortan la siguiente parte de este versículo. There is no condemnation No to those hay- who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but by the Spirit. How Yeah. funny that they cut that last part out. Que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que caminan correctamente y no caminan de acuerdo a la carne. Funny how they cut that last part ¿Te out, das cuenta right? cómo han cortado la segunda parte de estas versiones bíblicas? Condemnation is not of the enemy. Pero la I mean, it's not of God. La condenación no viene del Espíritu Santo. Condemnation is of the enemy. La condenación te va a llegar por el enemigo. So if you are feeling condemned, Cuando tú te sientas condenado, that tells me you're not in connection with the Holy eso le Spirit. dice que no estás conectado al Espíritu You're Santo. operating out of the flesh. Estás operando en la carne. You're condemned, you don't come to church. Te sientes condenado, ya no vienes a la You're iglesia. in the flesh. Estás en la carne. You're not in the Spirit. Estás en el Espíritu. Plain and simple. Punto y aparte. Clear as mud, family? Con claridad. All right. Hey, we got some more good stuff coming. I told you it was going to be a long one. Tengo más que compartirte. Don't leave, because we're learning and we're going to impart to you the fire of the Holy Spirit. So don't leave. No te vayas porque estamos todos aprendiendo juntos y vamos a impartir el fuego del Espíritu Go with me Santo. to the book of Acts. Ven conmigo ahora al libro de What Hechos. better book to talk about the Holy Qué Spirit than the mejor book libro of de hablar Acts? del Espíritu Santo que el libro de Hechos. Let's go to Acts 1, chapter Hechos 4. 1:4. Sorry, Acts 1, verse 4. 1:4. Acts 1, verse 4. We're going to read 4 and 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Acts 1, verse 4, it says, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me,
For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Hallelujah. Dice la palabra de Dios, y estando juntos, como estamos tú y yo el día de hoy, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verse 8, but you shall receive power. You shall receive power. You shall receive dunamis when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Y brinca el versículo 8 porque dice, pero recibirás poder, recibirás poder, recibirás poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. When you are filled with the Holy Cuando tú Spirit, eres lleno del Espíritu Santo, you receive His tú power. recibes su poder, You receive His tú fire. recibes su You fuego. are a well of endless living waters. Tú te llenas de esas aguas, ríos de agua viva. So if you are the believer that's, oh, this is happening. Si tú eres aquel creyente que se queja de todo, que esto me pasa, aquello You me have pasa, the power of the tú Holy tienes Spirit el living poder inside del of you. Espíritu Santo que You vive dentro de have ti. the endless well of living waters living inside of you. Tienes la llenura de esos ríos de agua viva que viven dentro de ti. That tells Y me eso me you dice, don't have a relationship with the Holy si Spirit. caminas así, no tienes relación con el Espíritu Santo. Come on. Hello. Sorry guys, I came in a little extra saucy today. Ahora viene con extra Is that the salsa. right word to say, Yes. Emiliano? Extra saucy? Extra ranch. Yeah, a little extra ranch. Trying to set some things straight today. Quiero arreglar cosas aquí. Amen. That's what leaders of the pack do. Es lo que hacen los líderes. You carry the power Tú cargas el poder, that raised ese poder que levantó Jesus from the dead. a Jesús de entre los muertos. Why is that power ¿Por qué ese poder? not flowing out of you? Porque no dejas que ese poder fluya de dentro de It's ti. because you don't have a relationship with the Holy Spirit. Es porque no tienes relación con el Espíritu Santo. You have more relationship Si tienes más relación con Él, with your online spiritual fathers sabes, tienes más relación con tus padres espirituales Or- de las redes sociales, or books o libros, or what this person o que says, lo que dice that esta persona, person aquella says. persona, not with the scriptures. y no lo que dice aquí la Escritura. You don't fast. No ayunas, You don't pray. no oras. This walk is not hard, family. Esta caminar no es difícil, familia. We as sometimes dumb human beings, A veces, we make it como, hard. a veces como tontos seres humanos lo hacemos más difícil. Because as humans, we want to do it ourselves. Porque como humanos queremos hacer todo de nuestra manera. It's going to be my way Va a ser como yo or the digo, highway. o ser de otra manera, ¿no? That's when the Holy Spirit's like, oh, no baptism of fire for you. I'm going to go baptize this guy right here that's on his knees in prayer. Eso el Espíritu Santo te va a ver y te va a pasar, porque va a decir, yo voy a ir a bautizar a aquel que está de rodillas buscándome. That's why you carry fire. Por eso tú cargas fuego, Because you're submitted to the Holy porque te Spirit. sometiste al Espíritu Santo. That's why He honors you. Por Because eso you're filled. te ama, You're filled with Him. porque tú estás conectado. Oh, I feel Him strong. He loves you. Él te ama tanto. Oh man, you have no idea what He's going to use you to do. No tienes idea. Don't lose that fire. No pierdas ese fuego. Don't lose that fire. No pierdas ese Stay fuego. hungry, Henry. Stay hungry for His presence. Quédate lleno de la presencia de Dios.
You know, I look at him Lo veo a él and I'm like, man, I think I'm lacking fire. y lo veo a él y digo, creo que hasta a mí me falta fuego. That's good. Eso es bueno, Keeps me on my toes. porque me mantiene de pies. I celebrate you, brother, Y se celebra, hermano, because you've been through so much in your life. porque has pasado tanto en tu vida. I celebrate you. Te celebro. That's why the enemy tried to take you. Por eso el enemigo trató de destruir. That's why he tried to take you out. Por eso te quiso destruir. But God had a plan for you. Pero Dios He has a plan for you. tiene un plan para ti. You're filled with power. Estás lleno de poder. And sometimes it manifests in weird ways. Que a veces manifiesta en diferentes maneras. Raras a I didn't veces. think I was going to give you a prophetic word there, bro, but No there creí you que te go. fuera a dar palabra profética, pero ahí está. You receive power. Tú recibes You poder. receive the gifts of the Tú Spirit. recibes los dones del You receive Espíritu. tongues, Tú recibes lenguas, discernment, discernimiento, faith, fe, the power to heal, el poder para sanar, miracle working power. poder para sanar. Who said being a Christian is boring? ¿Quién dijo que ser cristiano es ser aburrido? Are you kidding me? ¿Te das cuenta? Are you kidding me? ¿Te das cuenta? When you is it boring, Henry? ¿Acaso es aburrido? Not at all. Not at all. I know you wish you could sleep more, Yo sé que quisieras dormir más, but the Lord honors you, brother. pero Dios te honra. He honors your Él sacrifice. honra tu sacrificio. And I need your prayers. We need Yo your prayers. requerimos tus oraciones. You carry that heart of an armor bearer. Y tú cargas ese corazón de escudero. Don't lose that. No lo pierdas. We gotta understand the difference between receiving the Holy Spirit at salvation and a baptism of fire by the Holy Spirit. Tenemos que entender la diferencia de recibir el Espíritu Santo cuando eres salvo y cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. We all have the Holy Spirit without a doubt. Todos aquí cargamos el Espíritu Without Santo a sin doubt. duda. The minute you put your faith in Jesus, the Holy Spirit dwells in En el you. momento que tú pusiste tu fe en Jesucristo, llegó el Espíritu Santo a morar en ti. But then there is a baptism of fire that Pero la comes. diferencia es de que hay un bautismo de fuego que puedes recibir. Some people get baptized when they're baptized in water. They get a baptism of fire. Hay algunos que cuando entran en bautismo en agua, ahí salen bautizados también con el fuego del Espíritu Santo. Some get hit in a service. Algunos en el servicio, Some get hit at home. algunos en casa. How many times has it happened where you're just trembling and you can't move? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás temblando al punto que You're no like puedes? face planted on the ground. Estás literalmente caído de cara al piso. That's a baptism of Ahí fire. es cuando te llega un bautismo de fuego. And you can have that every Y day. eso tú lo puedes tener todos los días. Ask the Holy Spirit. Pídele al Espíritu Santo. He's your best friend, Él es tu remember? mejor amigo, te lo Holy recuerdo. Spirit, baptize me with Y el fire. Espíritu Santo, bautízame con Let's fuego. say that right now. Hay que decirlo ahorita. Loud and proud. Say, Holy Spirit, Espíritu Santo, come and baptize us with fire. y bautízame con We fuego. want your fire Queremos today. tu fuego hoy. We don't want to live on yesterday's fire. No queremos vivir en el fuego de ayer. Baptize us with fire. Bautízanos hoy con fuego. He's going to baptize you today. Te va a Come bautizar on. hoy. Come on. Keep that heart open. Keep that Mantén heart ese open. corazón abierto. But there's a difference. Pero hay una diferencia. Baptisms of fire have led to many revivals. Esos bautismos de fuego han llevado a abrir muchos avivamientos. You remember when I spoke of the Azusa Street revival? Remember Recuerda that cuando les preaching? predicaba, les enseñaba sobre el avivamiento de la calle Azusa. Man, I enjoyed that preaching. That was Disfruté awesome. tanto esa predicación. You know, that revival was amazing. It went on for 3 years. Ese avivamiento fue algo que duró 3 años. Get this, I got my brother-in-law was a firefighter back here. ¿Sabes? Tengo ya mi They were calling the fire department because they could see fire above the building. Come on, But it was come on. supernatural fire. It was the Holy Spirit fire. It wasn't real fire. Cuando estaba ese avivamiento, That's awesome. ese tiempo, Man. hace 3 años, del avivamiento que estaba y del poder de Dios como se movía, empezaban a llamarle a los bomberos, porque estaban reportando de que ellos veían un fuego. Pero cuando llegaban los bomberos se daban cuenta de que no había un fuego físico. El fuego que ellos estaban viendo era un fuego en el ambiente espiritual y tan fuerte que lo podían ver con sus ojos.
somos. It was like Pentecost when the Holy Spirit fell, right? Fue como el tiempo pentecostal cuando cayó el Espíritu Santo And they got baptized with tongues of fire. y fueron bautizados con lenguas de fuego. So there's a baptism of fire, my Así es family. que quiero que busques ese bautismo de And fuego. don't listen to all these critics, you know, Y no escuches todos los críticos, all these cessationists. cessanistas. Well, brother, the scriptures say the Holy Spirit doesn't move that way anymore and all that. Don't listen to that nonsense. Para aquellos que predican y dicen, ay hermanos, ¿sabes qué? El Espíritu Santo hoy en día no se mueve como se movía en aquellos tiempos. Oh, that ended with the apostles. Eso terminó con los apóstoles. Really? ¿De verdad? So you mean to tell me the Spirit of God doesn't heal today? ¿Me quieres decir que el Espíritu de Dios hoy en día no sana? Doesn't deliver today? Hoy en día no libera. Doesn't break chains and bondages off of people No today? corta ataduras y cadenas de la gente el día de hoy. Get out of here with that nonsense. Saquen fuera de aquí toda esa tontería. Don't listen to that Así es que no nonsense. escuchen ese tipo de doctrina. And if you bump into that on your TikTok, Y si te cae O eso en tu YouTube. TikTok o en tu YouTube, shut that stuff off. apaga todo eso. Better yet, delete that page. Hasta apaga y Don't listen borra to todas that esas páginas. nonsense. No escuches eso. Don't listen to that. No lo escuches. Don't let the enemy quench your No fire. dejes que el enemigo apague tu fuego. We recall that the Holy Spirit, speaking of Pentecost, Hablando del Espíritu Santo durante el tiempo de los pentecostales. the Holy Spirit empowered the early church El Espíritu Santo apoderó la primera iglesia into winning thousands of souls for the kingdom, para ganar miles de almas para el reino, to include Peter. incluyendo a Pedro. After he was baptized, he gave a sermon, Después de que él fue bautizado, él dio su primer sermón. and 3,000 souls came to Y Christ. el sermón ganó 3,000 almas. Man, Para Cristo. we need a revival. We need the Holy Spirit, Requerimos un avivamiento lleno del Espíritu Santo, where thousands of souls are being saved. donde miles de almas son salvas. Sadly, we're not seeing that. Pero tristemente no se ha visto. We're not seeing that in a lot of En places. muchos lugares no se ve. You know, it's funny. If we were in Africa, ¿Saben? Si estuviéramos ahorita nosotros en África, my wife has a friend from Africa that prays for us all the time. tengo una amiga muy hermosa que nos ve en línea y siempre está orando por nosotros. They're in ministry. Y tiene ministerio. Her name is Helen. Helen Carter. Helen, if you're watching, God bless you. And thank you for your prayers. Y agradecemos a Helen porque siempre está orando por nosotros. We love you all and we bless you in the name of Los Jesus. amamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. But they are hungry for the Lord over Pero there. ellos tienen hambre por Dios. And they have extended an invite to us for us to go over there. Y nos han abierto una invitación. Estamos orando para ir a África. What region is this? What part of Africa? Is it Uganda? Uganda, yes. Uganda. Wow. And you know what? I'm ready to go. Y estamos listos para ir. Because I got to be honest with you, Porque church. les voy a ser sinceros, iglesia. I want like 50, 100, 200 Henrys. Porque yo quiero 50, 100, 200 Henrys. People that are hungry. Personas que tienen That are on hambre, fire que for the están en Holy fuego por el Spirit. Espíritu Santo. We need revivals like that. Necesitamos avivamientos así. You all can have Y that ustedes fire. todos pueden cargar ese fuego. Sadly, many of you choose not Pero to. muchos de ustedes escogen no cargar ese fuego. Many of you choose, you don't want that No fire. quieren ese fuego. Oh, I'm too busy with life. Muy ocupado con I'm las too cosas. busy with Christmas Estoy shopping. muy ocupado en comprar las compras navideñas. It's the truth. Es la verdad. I know the truth hurts. Yo sé que la verdad But the duele. truth also sets us free. Pero también la verdad te hace libre. You'll know the truth and it'll set you free. Conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Churches in countries like that, they are hungry for Iglesias the Lord. en países como en África tienen hambre de Dios. That's why there were many great generals of the faith that went to Africa. Por eso fueron muchos generales de la fe que fueron a África. Because those people were hungry. Porque veían el hambre de la gente, el hambre por el Espíritu Santo. Because to them, the supernatural realm is very real. Porque ellos entienden lo que es el ambiente espiritual. Here we're like, we learn about it and then, oh, okay, back to the reality of this fake world we live in. Aquí en Estados Unidos lo aprendemos y lo vemos, pero regresamos a vivir la realidad del mundo en el que vivimos. It's a sad truth, my Es family. una verdad que And if you're vemos. feeling that little piquete, good. Hopefully it'll ignite that spark in you, that fire in you. Si sientes ese piquete, es que bueno para que te abra algo y para que te des hambre por ese fuego. Acts chapter 5, Hechos 5, verse 12. 12. Are we good? ¿Están bien? I'm going to pull Juan Carlos. Sigo o paro? Sigue. Sigo o paro? There you go. Amen. Let's continue.
Acts 5, 12, and 16. I got a lot more in the tank, so let's keep going. Hechos 5, del 12 al 16. Vengo con mucha gasolina, así es que sigamos adelante. Acts 5, 12 through 16. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly, and believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow, listen to this, the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos, escucha esto, tanto así que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no algunos, todos eran sanados. Aleluya. Where are those revivals now? ¿Dónde están esos avivamientos? Because I want to be there. Porque yo quiero estar ahí. Where are those revivals? ¿Dónde están esos avivamientos? We would love to have it here. Aquí lo queremos. Do we? ¿Lo tenemos? Revival starts with each of us. Y el avivamiento empieza con cada uno de It nosotros. doesn't start with your pastors. No empieza con tus pastores. I can't spark the fire of the Holy Spirit in you. Yo no puedo prender el fuego del Espíritu Santo dentro de ti. You gotta want the Holy Tú Spirit. tienes que querer el Espíritu Santo. Your soul's got a hunger and thirst Tu for Him. alma tiene que tener esa sed y ese hambre por Él. I hunger and thirst for Him. Yo tengo hambre, tengo sed de Él. I know that my wife does. Ujú. Revival starts with each and every one of us. El avivamiento empieza con cada uno de ustedes. The great A.A. Allen. Who knows A.A. Allen or who he was? ¿Quién conoció a A.A. Allen? Another general of the faith. Un general de la fe. Look up his videos. Busca sus It'll videos. build your faith. Va a aumentar tu fe versus A.A. Allen. Don't ask me what the A stand for. Okay? Allen. This man would have tent revivals. Este hombre tenía avivamientos de carpas. Just like it says here. Y así como They dice would ahí. bring people on sick beds Y llevaban las enfermeras las camillas de los enfermos with terminal diseases. con enfermedades terminales. They were all healed. Y todos sanaban. They were healed. Todos sanaban. People with unclean spirits, Gente con espíritus inmundos. gone. Deformities. We need those times again, family. Oh, yes. The Requerimos power tiempos of ahora. God still moves. Porque el fuego de Dios todavía se mueve hoy en día. I'm wrapping this up, okay? Ya voy a cerrar. Acts chapter 8, verse 38. Hechos 8:38. Let's speak a little bit more on the supernatural power of God. Vamos a hablar un poquito más sobre el poder sobrenatural de If Dios. that's not supernatural enough from the Holy Spirit, that Peter's shadow Come on. hitting people would heal them. Si eso no fue suficiente poder Are you que kidding del me? Espíritu Santo, que la sombra de Pedro sanaba a la gente. How awesome is that? Date cuenta de eso. His shadow. Su sombra. It's incredible. Acts 8, verse 38. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus, and passing through he preached in all the cities, till he came
to Caesarea. 38 al 40 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. You guys know this story. This is where Philip ministers to the Ethiopian eunuch. Y esta es una historia que ustedes Remember that story? conocen, Yeah. donde Felipe le ministra al eunuco. The eunuch is reading the book of Isaiah, the prophet Isaiah, right? Y aquí el eunuco está leyendo el libro de Isaías. And you know, el profeta the Isaías. Lord spoke to Philip, and Philip encountered this Ethiopian eunuch. Y sabes, fue cuando Dios le dio palabra a Felipe y fue cuando también se encontró con este hombre en el camino. Baptizes the man, right? Bautiza a ese He hombre. receives Christ. Recibe a Jesucristo. And after the eunuch comes out of the water, what happens? Después de que el eunuco sale del agua, ¿qué es lo que pasa? Guys, focus up here. Don't get distracted. No se me distraigan. Okay? Don't get distracted. What happens here after the eunuch is baptized? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después de que el eunuco es bautizado? I don't think you guys caught Yo it. creo que no Let me captaron go lo que están back. You leyendo guys got to aquí. stay focused. Enfóquense. Now when they came up out of the water, verse 39, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more. He was caught away into another city by the Spirit of God. 39, lo conmigo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió con su camino. El Espíritu de Dios arrebató a Felipe físicamente y lo transportó a otro lugar. Okay, I know my wife's not going to like this one, but I got to say it. Intelligence. Can you say X-Men? Come on. Can you say That's right. teleportation? That's right. ¿Quién puede decir teleportación? That's right. Teleportación. Oh, does teleportation exist? ¿Acaso existe la teleportación? Kind of sounds like he was teleported into another city. Claramente aquí dice que fue teleportado físicamente a otra ciudad By the Spirit of the Lord, por el Espíritu de the Dios. Holy Spirit, El Espíritu who we Santo. know is the Spirit of Y Jesus, sabemos que es el who we Espíritu know de is the Jesús. Spirit of the Y Father. sabemos que es el Espíritu Right? del Padre. Man, Isn't that awesome? ¿Acaso no es I think it's impresionante? like kind of awesome, don't you think? Yeah, kind of. that's awesome. Es impresionante. Teleportation? Are you kidding me? Teleportación existe. Man, I know this is scaring the religion out of some of you, but Esto it's okay. asusta la All religión de right. algunos. The thing is, my family, there is no religion with the Holy Spirit. Lo que quiero que escuchen es que con el Espíritu Santo no existe la religión. Where the Spirit of the Lord Donde el is, Espíritu de Dios there es. is freedom. Ahí hay Where the libertad. Spirit of the Lord Donde el is, Espíritu de Dios there está. is freedom. Ahí Hay hay libertad. libertad. Hay libertad. So why do we put the Holy Spirit away? Entonces, ¿por qué guardamos el Espíritu Santo? It's not time for you to move yet. Hold No on. es tiempo que te vas esperando, todavía no. Oh, it's time for the ministry. O es tiempo de ministrar. Let me get him out. Voy a Come sacarlo. on, come on. When are we going to stop doing that? ¿Cuándo vamos a dejar de actuar así? Oh, the service is too long. El servicio tarda mucho. Man, I should have gone to the other church. Debí de It haber ido a otra ended like an iglesia. hour ago. Ahí solamente hubiera durado una hora. I'm going to be honest with you. Les voy a ser If you sinceros. have that kind of mentality, Si cargas ese tipo de mentalidad, don't even come to church. ni siquiera vengas a esta Go to the iglesia. other church. Ve a la otra iglesia mejor. We want people that are on fire for the Queremos Lord. gente que esté en We fuego want por Dios. people that if I preach 3 hours, 4 hours, 5 hours, and then we have an outpouring till next week, that we don't care, we're here till next week. Queremos gente que tenga tanta hambre de Dios que si te predico 2, 3, 4, 5 horas, de que si se cae el fuego del Espíritu Santo todo el día y nos llena con fuego, si es hoy, mañana, toda la semana. Queremos gente que quiera tanto de Dios, que esté aquí y que venga. It's because I'm hungry, Es Pastor. que tengo hambre, pastor. Then feed more on the bread of Come heaven. on. Llénate más de la palabra de Dios, Fill del pan yourselves del with cielo. more fire. Llénate más de fuego. And we wonder why the Holy Spirit doesn't move. Y te preguntas por qué el Espíritu Santo no se mueve así. Amén. Hello. Come on.
Mic drop. Well, so I'm going to use a tisk, tisk, tisk. Right? I don't know, lack of better terms, right? Hey, the Holy Spirit makes me act weird sometimes, right? A mí el Espíritu Santo me hace actuar Bear with me, diferente a guys. veces. Es que He's in control. quédese conmigo, He's ¿eh? in Él está en control. control. Trust me, I don't have a lot of notes, guys. Okay, I'm mainly flowing today. Créame que no traje muchas notas, simplemente estoy fluyendo. Teleportation, Ahora, man. hablando de la All right. teleportación. Oh, well, let's move on. No, we'll stay on that. No, hay que seguir adelante si no me quedo aquí. Acts 19. Hechos 19. Acts 9. If you guys have not read the book of Acts, Si tú no has leído el libro de Hechos, you need to read it not only once, read it like 5 tienes que times. leerlo no solamente una vez, pero más y The más. book of Acts will build your faith. El libro de Hechos va a aumentar tu fe. Acts 19, verse 11. Hechos 19:11. Miracles glorify Christ. Here we go. Some more awesome Porque son los stuff right here. milagros que glorifican a Cristo. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of Come them. on. Dice la palabra de Dios, Hechos 19:11 y 12. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, al tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Wow. Come on. How cool is that, right? That's awesome. Now you don't look at those televangelists so weird anymore, right? Ahora ya no ves a los evangelistas que se teleportan como raros. You all have seen them. ¿Los han visto? Oh, buy this apron for Oh. whatever, or donate, and Compra este manto y dona y... I mean, the giving part I don't know, but the Por el other hecho de que te part, los vendan, yo no the other entiendo. part about the apron is Pero el biblical. hecho de que te pongan un manto es bíblico. It's right here. Escrito está. Wow. It's right there. Escrito está. That's right. Why do we put limits on the Holy Spirit? ¿Por qué es que limitamos al Espíritu Santo? Hey, you know, I'm guilty of it myself. Y yo lo he hecho. I question certain things, and we should. Yo he cuestionado muchas Nothing cosas wrong with y questioning some things. no hay nada de malo con que tú cuestiones. There are some things I find a little too. Hay muchas cosas que yo encuentro un poquito Like, exageradas. I'm going to use one example, Voy a okay? hacer un ejemplo. It's one thing to feel the joy of the Lord and laugh. Una cosa es que sientas el gozo del Señor y rías, But sonríes. when you're laughing to the point, oh, you're drunk and you laugh, and then you're laughing hysterical, and then people are barking like dogs and all that, nah, I don't agree with that. Con lo que no estoy de acuerdo es cuando hablamos, ok, una cosa es que te caiga el gozo, el Espíritu Santo y te llegue la risa, el gozo, que es saludable, que tú ves que es el Espíritu Santo, te puedes emborrachar con el Espíritu Santo. Cuando es raro, es cuando dicen que cae el Espíritu Santo, pero ya empiezan hasta a ladrar como perros. Ya ahí está fuera de orden y es algo... And they're calling it, they're up here, oh, I'm just drunk in the spirit. You've all seen those videos. Han visto videos, ¿verdad? De que hacen cosas raras. No, that I don't agree. Ya ahí, ya eso, ya... That's going a little too far right Ya there. es pasarte un poquito más. Why? Because the Holy Spirit is a God of order. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios tiene He's a orden. God of order. Dios tiene orden. And when it starts getting crazy like that, Y cuando empiezan a actuar así raros, aventando people walking around sillas, like dogs, barking like dogs, Cuando people empiezan jumping a- over each other and all that cuando nonsense. empiezan a caminar como perros en cuatro patas, o a aventar sillas, no, ya eso ya no tiene orden. That sounds more like a Kundalini spirit, Se escucha más con el Espíritu Kundalini, which is a false Holy lo Spirit. cual imita al Espíritu That's Santo. the one you pick up when you do yoga. Ese tú lo agarras, ese espíritu, cuando tú haces yoga. You open yourself up with yoga and other chakras and all that Cuando nonsense. invocas lo que es el yoga o las chakras, empiezas a meterte en el ambiente espiritual de los hindús. Yep, that's what it leads to. Anyways, moving on. Some of you are looking at me like I'm crazy, so maybe you guys dig that sort of stuff. I don't. No. My God is a God of order. Come on. Algunos de ustedes les gustan esas locuras, pero para mí Dios es un Dios de Yeah, orden. wild stuff will happen, right? Claro, van a pasar cosas. You'll get some machine gun tongues going on. You'll get some people like dancing and all that, but that whole thing about acting all weird like an animal, no, that's not of God. Cuando tú ves que cae el fuego del Espíritu Santo y bautiza, a veces las lenguas son así, pero fuertes o son de cierta manera, y eso es el Espíritu Santo. Pero ya cuando está fuera de control, como los ejemplos que te dimos, entonces ya ahí ya
ya no es Espíritu Santo. We got to give the Holy Spirit freedom to move Tú tienes que darle, lo que sí quiero es que le des libertad para que opere el as Espíritu He Santo, wishes. porque es lo que Él desea. But like I tell you, the Holy Spirit, there have been many moves of the Holy Spirit here, Pero ha habido muchos movimientos del Espíritu Santo aquí. but we have never had anyone barking like a dog. Pero créeme que no ha habido nadie aquí que venga a ladrar como perro. And if we do see that, Y si veo eso, we're going to cast that devil out vamos of a ir a that sacar person. ese demonio fuera de la persona. All right, last set of scriptures, Acts 19, 4-7. Ahora, So you're there, just go to verses 4-7. Hechos 19, aquí regresa del 4 al 8. This is what's going to lead into the ministering time. Y esto nos va a guiar para empezar a ministrar. Verse 4, then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Verse 6, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. And they were about, verse 7, now the men were about 12 in all. Hechos 19 del 4 al 7. Dice la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo nos explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, que fue el que fue en agua, y le indicaba a la gente que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso manos, escucha esto, el 6 dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Praise the Lord, Gloria a Dios. which leads us to our ministering time. Que nos lleva al momento de If you ministrar. want to be filled with the Holy Spirit, Si tú quieres ser lleno del you need Espíritu fresh Santo fire y today. tú requieres ese fuego fresco If el you día de if you hoy. don't want the blessing, we'll stay in your Si tú chair. no quieres esa bendición, quédate en tu silla. But if you're hungry and Pero si thirsty for vienes the con Lord, hambre y con sed por Dios, come up here to the altar. ven al altar. Start lining up. Just give us room to move, please.